Buenas noches, mi nombre es Segundo Alberto Chavarría Cela, soy estudiante de la maestría en Producción Animal, Convención y Nutrición de la Universidad Técnica Equinoccial UTE, maestrías híbridas y en línea. A continuación voy a hacer la defensa del caso práctico examen complexivo componente 4. El tema, evaluación de dietas mixtas de alimento balanceado Bioflog sobre crecimiento del Dormitator SP en condiciones de cultivo controlado. Para esto, se realiza el siguiente planteamiento. El presente caso práctico tiene como objetivo analizar el efecto de cinco proporciones de mezcla entre alimento balanceado y biofloc sobre variables biométricas del Dormitator SP. Para ello se empleó un diseño completamente al azar considerando mediciones biométricas iniciales y finales. Los datos provienen de un total de 100 individuos distribuidos en cinco tratamientos nutricionales: AB 100% puro, alimento balanceado 75 más 25 de Bioflog, AB 50-50 con Bioflog y balanceado, AB balanceado 25 y Bioflog 75 y Bioflog puro. Cada tratamiento incluye 10 organismos evaluados en cada momento de la biometría inicial y final. Las variables de entrada fueron peso y talla, medidas al inicio y al final del periodo experimental. Para esto hacemos una introducción, una revisión bibliográfica sobre el tema. El chame Dormitator Latin Frogs, según Richardson, 1944, manifiesta que es un pez nativo del Pacífico americano con excelentes condiciones para la acuicultura ecuatoriana debido a su tolerancia a las variaciones de salinidad y a su adaptabilidad a sistemas de cultivos semi-intensivos. Villasante 2021 en Ecuador manifiesta que en Ecuador su producción ha crecido de manera artesanal en las últimas décadas, aunque persisten limitaciones técnicas relacionadas con la nutrición y el manejo del agua. Machuca Valverde 2018 manifiesta que ya existen estudios previos que determinan los requerimientos proteicos y lipídicos de esta especie. Vadillo Zapata 2018 deja sentadas las bases para formular dietas que reducen la dependencia de insumos externos. Martínez Córdoba, Edal 2015, en la acuacultura el alimento balanceado representa entre el 40 y el 60% de los costos operativos, lo que impulsa la búsqueda de ingredientes alternativos que mantengan rendimientos productivos. Avinelex 2009 manifiesta que la tecnología del biofloc, por sus siglas en inglés, ha emergido como una estrategia que permite recircular nutrientes dentro de un sistema de cultivo mediante la promoción de comunidades microbianas heterotróficas. Kraft et al. 2012 manifiesta que estas comunidades se convierten en desechos nitrogenados en proteína microbiana, la cual puede ser consumida directamente por los organismos en los cultivos. Para esto se plantea un entregable o como primer entregable 6 ítems. El primero nos pide que realicemos estadísticas descriptivas y comparaciones gráficas entre las variables y describir los patrones observados. Acá, por un tema de tiempos de la defensa, vamos a manifestar de que se hace la medición de coeficiente de variación mínimo y máximo en la fase inicial y final de peso, talla, amoníaco, temperatura, entre otras variables. ¿Qué es lo que observamos como patrones? Crecimiento en peso. Los organismos aumentaron de peso en aproximadamente un orden de magnitud de 31 gramos a 305 gramos, independientemente del tratamiento. La baja variabilidad en el peso inicial, un coeficiente de variación de 10,4, indica un cohorte homogéneo. Crecimiento en talla. La talla pasó de 12 centímetros a 23 con un coeficiente de variación inicial de 19,6 que se redujo al 11,6 final, surgiendo un crecimiento compensatorio. Calidad del agua. Los parámetros físico-químicos se mantuvieron estables. Se observó, una disminución de compuestos nitrogenados, amoníaco, nitritos, nitratos hacia el final, consistentemente con la maduración del sistema del biofloc. pH. El pH aumentó ligeramente de 7,86 a 8,03, manteniéndose dentro del rango óptimo para la especie. Temperatura. La temperatura se mantuvo casi constante, 29,4 grados centígrados con una mínima variación de 1,2%, reflejando condiciones controladas. Como pregunta 2 del entregable 1, calcular correlaciones entre las variables, describa los hallazgos. Nuevamente, por un tema de tiempo, vamos a manifestar de manera rápida el peso y la talla, una correlación positiva muy fuerte. Amoníaco versus nitritos, correlación positiva fuerte.
y así sucesivamente, pero más bien vamos a centrar en la interpretación de las correlaciones. Peso talla, un R de 0,892, existe una relación alométrica positiva muy fuerte, esperable biológicamente. A mayor peso, mayor talla. La figura 4 muestra esta relación. Ciclo del nitrógeno. Las fuertes correlaciones positivas entre el amonio R765, amonio R688 y R727 reflejan el proceso de nitrificación. Las bacterias nitrificantes oxidan el amonio a nitrito y luego a nitrato. pH, compuestos nitrogenados, las correlaciones negativas entre el pH y el amoníaco y pH y nitritos se explican porque la nitrificación consume la alcalinidad y produce hidrógeno, disminuyendo el pH. Crecimiento nitrógeno, las correlaciones negativas entre el peso y talla y los compuestos nitrogenados indican que un sistema del bioflow maduro, menor amoníaco y nitritos, favorece el crecimiento del chame. Como del entregable uno, pregunta número 3, nos manifiesta que qué hipótesis estadísticas plantearíamos para el análisis de los datos. Hipótesis para el peso final, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, donde la hipótesis alternativa nos manifiesta que al menos un tratamiento difiere significativamente de los demás. Una hipótesis para la talla final, igual, por lo menos como hipótesis alternativa, planteamos, perdón, al menos un tratamiento difiere significativamente de los demás. Una hipótesis nula, que no existe correlación lineal entre las variables y existe correlación lineal significativa. Como pregunta 4 del entregable uno, existen diferencias significativas en peso final y supervivencia entre los tratamientos. Peso final, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos con una significancia del 0,05 para todos los coeficientes. El gamma confirma que las 5 dietas producen ganancias de peso equivalentes. Talla final, existe evidencia que el tratamiento afecta a la talla final, 55,16 con una significancia del 0,01. El tratamiento Bioflux 100% tiende a producir menor talla que el 100% de balanceado puro, mientras que el balanceado 25% más 75 de Bioflux muestra la mayor talla promedio. Desde una perspectiva práctica, todas las dietas evaluadas son viables para el engorde de dormitato RCP y la decisión puede basarse en criterios económicos. Pregunta 5. ¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones del diseño experimental utilizado? Ventajas, simplicidad, es fácil de implementar y analizar. Flexibilidad, permite cualquier número de tratamientos y réplicas. Poder estadístico, al controlar la variabilidad ambiental en condiciones de laboratorio, maximiza la sensibilidad para detectar diferencias entre tratamientos. Análisis robusto, incluso con tamaños de muestras pequeños, 10, que en este caso, los supuestos se cumplieron y los resultados fueron consistentes entre pruebas paramétricas y no paramétricas. ¿Cuáles son las limitaciones? Error experimental alto al no bloquear por factores como tanque o posición. El error experimental puede ser elevado si existe heterogeneidad ambiental no controlada. Pérdida de réplicas, se registraron pérdidas, 9 organismos en el lugar de 10 en algunos tratamientos al final, reduciendo ligeramente el poder estadístico. No se registró supervivencia. En el documento de Excel, el documento de Word menciona supervivencia, pero los datos en Excel no incluyen esta variable. Solo se tienen datos biométricos de los organismos vivos vivos al inicio y al final. Una sola medición final, no se registraron mediciones intermedias, lo que impide analizar la dinámica del crecimiento. Tamaño muestral, perdón, con N9 y 10 por grupo, el poder para detectar diferencias pequeñas es muy limitado. Eh, como pregunta 6 del entregable uno, pruebas estadísticas aplicadas y justificación, estadística descriptiva, media, coeficiente de variación, cuartiles para caracterizar la distribución de cada variable y detectar valores atípicos. Estadística descriptiva, eh, perdón, correlación de Pearson para evaluar la fuerza y la dirección de las asociaciones lineales entre pares de variables cuantitativas continuas. Modelos lineales generalizados, GLM, se emplearon para modelar el efecto del tratamiento sobre las variables de respuesta, por su flexibilidad para manejar distribuciones no normales y varianzas no constantes. Para el peso se usó el gamma con enlace logarítmico para la talla del gusanito con enlace de identidad.
Análisis de Bianza, alternativa a la tabla nova tradicional basada en la comparación de verosimilitudes entre modelos anidados mediante el estadístico D. Criterio de información, eh, Akaike, utilizado para comparar la calidad relativa de los modelos, penalizando la complejidad. Un AIG menor indica un mejor balance entre el ajuste y la parsimonia. Como pregunta 7, mejor ajuste y criterios de selección. El análisis que se mostró mejor se ajustó a los datos de GLM, gamma con enlace logarítmico para el peso y GLM gusanito con enlace de identidad para la talla, dado que el GLM no requiere el supuesto de normalidad de los residuos ni sedasticidad estricta, lo que los hace más robustos que la nueva clásico para datos biológicos. La distribución gamma es teóricamente apropiada para variables continuas positivas, como el peso, donde la varianza aumenta con la media. Los resultados de GLM fueron consistentes con un análisis explicatorio previo a Nova y Kruskal-Willis, lo que valida la robustez de las conclusiones. La homogeneidad del peso inicial confirmó que no existen diferencias persistentes entre grupos, validando el uso de la distribución completamente al azar. El AIC permitió comparar objetivamente los modelos con y sin tratamientos, perdón. Los criterios utilizados para determinar el mejor ajuste fueron fundamentación teórica de la distribución de la variable respuesta, análisis de la devianza, el AIC comparativo entre el modelo nulo y el modelo completo, homogeneidad inicial de la cohorte, validez biológica de los resultados. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el peso ni talla entre los 5 tratamientos nutricionales. El Bioflow puro, el 100%, se produjo numeramente la mayor ganancia de peso, mientras que balanceado 25% y Bioflow 75% favoreció el mayor crecimiento en talla. Existen correlaciones fuertes entre las variables del ciclo del nitrógeno y el pH, evidenciando la actividad nitrificante del Bioflow. Todos los tratamientos con Bioflow mantuvieron la calidad del agua dentro de los parámetros adecuados. Para la inclusión del bioflog en la dieta representa una alternativa viable para reducir costos de producción y de alimentación sin comprometer el rendimiento productivo. Se recomienda para futuros estudios incluir mediciones periódicas de crecimiento y registrar la supervivencia, así como evaluar la rentabilidad económica de cada tratamiento. Es lo que puedo comentar sobre la defensa del trabajo del examen complexivo componente 4. Gracias por su atención. Una buena noche.